Sí, a tope. Muy orgulloso de que te hayas atrevido este primer arranque con nosotros aquí con Marketing Paradise. ¿Es tu debut? Sí, es su debut. Soy virgen. Podría decirle que sí. Y tengo 40 años. ¿Qué baile vas a No, tengo hacer? 39, ¿eh? Esto mételo. Soy virgen y tengo 40 años y tengo un hijo. Virgen María. Sí, pues la Virgen María, enhorabuena. Bueno por ser Nadira. ¿Cuántos años tiene? 39. Vale, ¿y el niño? Hola, niño. Pero, joder. No, hostia, qué joven, ¿no? No, va a ser dos. Va a Dos ser añitos. Sí, Manu, yo creo que esto tiene sentido que esté de verdad y que es el inicio. O sea, con Ana probamos ¿El intros niño o así. niña? Niño. ¿Está grabado? Vale, pues va a ser la intro. Ya estamos grabando ya. Lo digo para que nos paséis. ¿Vais a hablar de niños? Podría ser una opción, pero bueno. Se va a 40 capítulos. Sí. Por darle un poco de consistencia, va perfecto. Hablemos de e-commerce un poco, si os parece. Chicos y chicas, pues nada, un gustazo arrancar en este podcast de Convergiro con Jorge García de Marketing Paradise y con Chris Catalá, que me ayudará, e-commerce manager también durante muchos años, a sacar lo mejor de Jorge para aprender del mundo del e-commerce, un poquito con él. Muchas gracias por la invitación. Soy entonces el debutante. Casi, sí. Podríamos decir que sí, porque yo la voy a entrevistar a ella, pero eso va a ir después. Vale. O sea, la tuya va a ir después. Estoy tranquilo de saber que desde aquí solo podéis subir hacia arriba. Eso es como si estuvieras en tu casa, básicamente, siéntete a gusto Vale. con nosotros aquí, aunque realmente estamos en tu agencia. Dicho lo cual, nada, tío, yo sé que vosotros habéis trabajado también con grandes e-commerce. Si nos puedes poner algún ejemplo de e-commerce chulo, de alguna marca chula con la que hayáis trabajado y cómo ha sido ese reto, cómo habéis hecho el marketing para ese proyecto. Vale, pues mira, voy a coger uno de los que más me han gustado del año pasado. Hemos arrancado ahora como con otro, pero bueno, de contar cosas que hayan pasado. Nosotros llevamos trabajando más de un año con una marca de Barefoot que se llama One Project, que tiene algo que me parece como muy importante y que puede ser como un aprendizaje muy bueno además para cualquier e-commerce. Cuando nosotros cogimos a One, facturaba como 1 millón de euros más o menos. Vale. Al año, ¿eh? Al año. Y después del primer año lo hemos dejado en 2,5. Wow. Nosotros hemos hecho el trabajo bien, pero creo que todo ha sido cuesta abajo porque hubo algo que hizo muy bien One y es construir la comunidad y la audiencia antes que la venta. Antes de empezar a vender las zapatillas calzado Barefoot, porque venden todo tipo de calzado, se construyó una audiencia muy grande en torno a Qué guapo. el interés por el calzado Barefoot, que no sé si estáis muy puestos, pero los últimos 3 años está siendo espectacular la demanda y interés que tiene la gente por zapatillas más respetuosas y que con una horma más ancha y tal. Minimalista, ¿no? De cara al... Sí, y luego es verdad que no se ha centrado, que creo que es otro acierto, para el que tenga así como un producto que quiera vender como salud. La marca podría haberse centrado en comunicar todo el rato las bondades que tiene esto, pero eso lo ha ignorado y se ha ido a la moda. Eso se ha ido en plan, oye, Barefoot es como una característica que si es importante para ti, genial, porque si no es importante para ti te va a valer una salida de toda la vida, pero además de eso significa que tengas que ir como un pato con unas aletas de bucear, como si eso fuera de verdad te traicionara un poco la estética. Y entonces ha conseguido como combinar las dos cosas. Se construyó la audiencia, solo con la audiencia que ya tenía ha conseguido hacer 1 millón, el plan cero marketing, rollo, ya tengo la audiencia y voy sacando colecciones y tal y no sé qué, y desde Marketing Paradise lo que hicimos fue incorporar como muchos canales nuevos, combinarlos entre ellos. Nunca habían mandado email, por ejemplo, Qué loco. nunca había hecho SEO en un sector que tiene como mucha más demanda y tal. Lo que más había hecho es como una comunidad en social media, que también les hemos ayudado como a partir de ahí. Eso, y una estrategia un poco de entender cuándo hay lanzamientos, cuándo no vamos a hacer descuentos, no vamos a tirar por una marca. O sea, los pares de zapatillas son 140 pavos, ¿vale? Entonces, para que alguien esté dispuesto a gastarse 140 pavos, ¿qué motivos le vamos a dar? Entonces, hemos trabajado como la marca y una serie de atributos para conseguir un posicionamiento y que a partir de ahí tire. Claro. Y así, como a grandes rasgos, hemos pasado de 1 millón. Brutal. Le veo todo el sentido porque te apalancaste en una audiencia que ya existía, y esto pasa mucho, ¿no? Cuando trabajas con marcas, que te das cuenta que tienen una audiencia que la han creado, pero que está inframonetizada o que el marketing puede exprimir mucho más de ellos.
De hecho, esto salvando las distancias porque no es un e-commerce, pero para que se vea un poco el ejemplo. Yo ahora colaboro con la gente de Melon Diesel, con una banda de rock realmente que se llama Melon Diesel. Yo era súper fan desde niño de ellos como tal y ahora les echamos un cable en temas de redes sociales, les damos feedback y estas cosillas. Y ellos me dicen, vale, queremos más seguidores y yo les he metido en la cabeza que tienen que hacer una newsletter. Y dicen, vale, pues vamos a invertir más en Publi para Instagram para que de ahí pasen a la newsletter. Y es como, ok, pero ya solo con el engagement que tenéis, que no os dais cuenta quizás, ¿no? Entre comillas, porque no es vuestro marketing, no es un marketing profesional, dado que sois cantantes al final. Cuando ponéis algo en redes sociales, nosotros lo vemos cero optimizado y ya tenéis 500.000 likes y 800.000 comentarios. Solo poniéndote ManyChat, ya vas a petarlo de la gente que te siga porque le envíe la newsletter cuando te siga. Vosotros hicisteis, entiendo eso, con una marca con tracción, de alguna forma. Y te lo remato con una anécdota. Como 3 semanas antes de empezar a trabajar con None, era noviembre, era Black Friday. Claro, todavía no habíamos empezado. Y entonces me preguntaron un poco, oye, si teníamos como algún consejo o algo que pudiera hacer. Y yo les dije, mira, es muy fácil. Vas a hacer solo la parte de Black Friday por email. Él tenía una lista como muy pequeña, pero tenía muchísima gente en Instagram. Le dije, lo único que tienes que hacer es sacarte 2 stories, decir que el Black Friday está llevado por email y dejar el enlace para que se apunte él. 1000 emails en 24 horas. Wow. De otro mundo. Pues es que yo justo una pregunta que te iba a hacer era el tema de cómo ves trabajar la marca en un e-commerce, cuán importante es trabajar la marca versus lo que vemos que hay un montón de e-commerce que no tienen cero personalidad, ¿no? Performance, ¿no? Que solo a lo mejor van a venta, Night Ads, pero no trabajan un branding de la... No trabajan qué hay detrás de la marca y cuán importante era a partir de ahora donde el mercado está súper saturado cada vez más de e-commerce. 100%, o sea, creo que es pan para hoy, hambre para mañana. Cada vez es más complicado diferenciarse por el producto. O sea, empieza a ser todo bastante estándar. Es un buen titular, ¿eh? No te puedes diferenciar tampoco por el precio, esto llega hasta donde llega, y menos si no eres fabricante, o sea, cualquiera que se dedique a revender productos, buena suerte en el e-commerce de 2026, solo te puede diferenciar por la narrativa. Ahí sí que es verdad que, o sea, hasta donde llegue tu creatividad. Entonces, ya está. O sea, si las campañas las sigues haciendo por producto, pues en algún momento dejarás de tener como nada diferencial. Y si trabajas la narrativa y de repente empiezas a lanzar mensajes que resuenan en la cabeza de tu potencial público, pues entonces casi va a ser irrelevante lo que vendas. O sea, me refiero, se ha puesto a vender zapatillas barefoot, pero si hubiera encontrado cualquier cosa relacionada con el público, se hubieran comprado exactamente igual porque le había guardado ya el mensaje. Necesitas que te compre el mensaje antes del producto. Cuando no tienes mensaje, solo tienes producto y ahí lo vas a pasar mal. Y si solo tienes producto y además, como tú dices, no es fabricación propia, no es marca propia y al final estás vendiendo producto de otro, no sale. O sea, me refiero, como no tengas ya un 50% de margen solo sobre el producto que solo consigues siendo fabricante, no te van a salir las cuentas, vas a facturar, pero no vas a ganar ni un euro en el 2026, seguro. Brutal. Sí. Vale, a nivel de adquisición, porque claro, en este ejemplo que contabas, es un resultado extraordinario el que habéis conseguido, pero partís de una audiencia latente, muy monetizable todavía y seguramente inframonetizada en ese momento, ¿no? Dado que habría un engagement dormido. Esto suele ocurrir, ¿no? Cuando vas con una marca que funciona, tracciona, pero tú como profesional ves 1000 formas de exprimir eso. Pero a nivel de un e-commerce que llegue a tus manos o que llegue a Marketing Paradise y que no tenga una atracción previa, vamos a decir, ¿vale? Que no sea una marca enorme con una audiencia latente, ¿qué canales de adquisición trabajáis con marketing digital? Social, SEO, ¿cómo lo enfocáis? Depende como de todos los casos, pero digamos que hacemos como 2 distinciones cuando cogemos un proyecto. Uno, la demanda que ya existe y otro, la demanda que debería existir, ¿vale? Si ya hay una demanda, lo primero que hacemos es todo el presupuesto que podamos absorber la demanda que tenemos, ¿vale? Porque además nos va a permitir como muy rápido algo que es muy importante, que es validar si estamos en mercado. Si el producto lo quiere alguien, si dentro de que el producto lo quiera alguien, le estamos dando razones suficientes como para comprárnoslo a nosotros y no al de al lado, y entender muy bien cuál es nuestra competitividad en precio, en gastos de envío, o sea, todo este tipo de básicos de entender un poco dónde estamos en el mercado, porque si no tenemos como una audiencia muy clara, a lo mejor todavía eso no está validado. Todo lo que tenga que ver con absorber la demanda que ya existe, a cholón, hay canales como el SEO y toda la parte de Google Ads para nosotros es crítica, claro. Pero también entender muy bien, yo qué sé, cosas que van a ser muy 2027, o eso creo yo,
Reddit, ¿vale? Que al final, como está totalmente desconocido por aquí y tal, pero las conversaciones que hay ahí y entender las preguntas que hay ahí y las recomendaciones que hay ahí también nos pueden dar una pista a la hora de generar la segunda parte, que es, oye, necesito más demanda porque no me es suficiente con la que hay, que a veces pasa. Qué bueno. Y entonces ahí empezamos a trabajar contenidos que tienen que ver más como con social, de aparecerle a la gente antes que aparecer con gente que ya lo está buscando, que es diferente, ¿no? Y ahí en la generación de demanda, pues clientes que quieren liderar una categoría que ahora mismo no existen, cosas así, trabajamos como otros canales. Siempre que podemos trabajamos todo, porque se alimentan entre ellos en sistemas funcionantes. Pero siempre empezamos por una demanda que ya existe, que hay muchos clientes que se olvidan de entender, oye, quiero hacer redes sociales. Ok, pero si vas a sacrificar eso, canales que ya tienen como una demanda muy clara y que les vas a aparecer en el momento exacto donde quieren comprarlo, pues a lo mejor las redes sociales no tienen ningún sentido ahora mismo. Y lo único que hay que hacer es acudir a zapatillas, barefoot, mujer, y a partir de ahí tirar. ¿Y qué cosas consideraríamos en 2026? Porque yo veo muchos e-commerce que siguen como estancados con los mismos patrones de campañas mensuales cada vez, promociones, Black Friday, aburrido, ¿no? Es como, ¿qué palancas crees que 2026-27 hay que tocar en un e-commerce? ¿Y cuáles ya? Dejadlo ya, no hagáis más esto. Mira, más que palancas, voy a tirar del ejemplo que tú ponías y voy a hablar más del modelo. Porque es verdad que normalmente los e-commerce lo que hacen es un modelo de lanzamientos y campañas, ¿no? Entonces todos los meses o cada X tiempo yo necesito unos picos, hacer un lanzamiento y mandar una serie de emails y hacer unos descuentos y me voy buscando excusas desde San Valentín, el día de la madre, el día del padre, el día de la mujer, el día del no sé qué, el día del robot, el día de la croqueta. Y claro, lo que haces es empezar a forzar para el mismo mensaje que le llega a la persona que hoy hay descuento. Entonces, el cliente lo que dice es, me voy a esperar el próximo día de el robot y entonces me traen el descuento de lo que sea con el cupón robot10 y ya con eso tiro. Creo que hay que montar, o sea, creo que todavía hay mucho arte en una estrategia de lanzamientos en condiciones, en cómo vas a tocar los precios y qué es lo que pasa y demás. Puedes bajar los precios y aumentar el ticket, que no está mal, o sea, me refiero al final te vendo más cosas y tal, y me sigue valiendo y todos ganamos, se pueden hacer como muchas cosas ahí, pero luego tú tienes que montar un sistema por debajo de eso que sea canales recurrentes, con ventas recurrentes, con márgenes recurrentes. Entonces ahí tienes que hacer desde funnels de emails hasta keywords ganadoras que tú tengas, verticalizar muy bien por categoría, tener tu top 20 de productos que sabes que no te van a fallar y montar como sistemas que se vayan alimentando solos para que el equipo de social media, además de tener el objetivo de vender más por social media, tenga un objetivo secundario que para mí es crítico, que es de todos los que a mí me siguen en Instagram, ¿cuántos tengo en la lista de email? Entonces, hasta que no tenga el 100%, social media tiene trabajo que hacer. Y tiene que alimentar el siguiente canal de marketing para a partir de ahí que el objetivo de email no sea mandarlos a las redes sociales y que sea cerrar la venta. Ese tipo de conversiones asistidas no se trabajan, porque cuando tú estás de lanzamiento, vas quemando todos los canales de manera individual. Es importante porque yo creo que o sea, ya no tendencia, sino que ya deberíamos estar haciendo todos, justamente es, tío, segmentar muy bien a toda nuestra base de datos, tener mensajes diferenciados, o sea, ya no vale 10% Black Friday todos los meses, ¿no? Sino decir, oye, Cristina, que tienes esta edad, que tienes un hijo, pues a lo mejor este producto es perfecto para ti. Y hace un mes compraste X y ahora te recomiendo Y. Entonces, todo ese trabajo que es más de personalización y de ir segmentando al cliente, yo creo que es clave. ¿Cómo lo ves tú a partir de este tiempo? Sí, pero hay que tener un mínimo de audiencia, que ya ni siquiera el tamaño de la lista, con un tamaño importante de tráfico, herramientas como Connective ya te permiten personalizar una página de producto, un listado de categorías y tal, y ya con eso lo notas, ¿vale? Entonces, sea con el formato que sea, con emails o con visitas, sí que necesitas como un tamaño de audiencia para que te merezca la pena segmentar y personalizar, claro, ¿vale? Si no tienes eso, seguramente lo ideal sea lo contrario. Claro. Pero en la parte del email, más allá de si segmentas o no, creo que es muy importante que todos los e-commerce tengan el chip de enviar cosas no solo cuando tenga algo que vender, sino cuando tenga algo que contar. Y para mí la clave está, por muchos e-commerce y en cualquier marca que hay,
es que muchas no tienen nada que contar. Es que son aburridas. O sea, me refiero. Es como cuando vas a una cena y vamos 12, no quieres que te toque al lado de no sé quién, porque es que de verdad sabes que te vas a aburrir, que no te vas a pasar bien. Pues esto es igual. Entonces, da igual lo que segmentes si lo que me vas a contar es aburrido. Asegúrate de ser medianamente entretenido, ya no solo desde el producto, sino desde tu marca como tal, y tener cosas que contar. Porque si no tienes cosas que contar y vas a utilizar el email para felicitar las navidades, le vas a echar la culpa al email y vas a pensar que el email no funciona, y lo que no funciona es felicitar a las navidades por email. Total. Tiene que ser además complejo, yo creo, porque imprimir personalidad a una marca, en este caso hablando de los e-commerce, creo que hace que tengas que unificar muchas habilidades que no todo el mundo las tiene, desde luego, y que también son complejas hacerlo bien, ¿no? Ya sea copywriting, ya sea pues proyectar que tu marca es cool, creo que vosotros en Marketing Paradise lo hacéis bien, pero precisamente es difícil, por eso creo que es escaso, como tal que en general se haga, ¿no? Que se vierta esa comunicación, ese branding, y que eso se refleje en todo, en las redes sociales, en cómo escribo en el email. En Dino, por ejemplo, en Salva, que somos muy cercanos, como tal, ¿vale? Y esto creo que también se vierte un poco, pero en general de cara a un e-commerce que lo pueda hacer, mucha gente dirá cómo me comunico o cómo hago para que mi marca no parezca aburrida y poder mandar no solo emails de venta, ¿no? Si tengo un e-commerce. Vale, pues eso me lleva a una cualidad que hoy en día cualquiera de marketing tiene que tener, se dedique a lo que se dedique, que es la creatividad. O sea, si tú no eres capaz de verdad de meterle chispa a los mensajes, el problema es tuyo, no es ningún otro canal. Y además esto se ve muy claro en los demás. O sea, yo que sé, coges una marca como Plátano Melón, o sea, era una categoría que hasta ahora era rancia, más no poder, estándar por completo, todo era exactamente igual y ves como la vuelta por completo, solo desde el mensaje, pues si tú lo miras, luego los productos, o sea, me refiero. Para la gente que no lo conozca, ¿qué hace Plátano Melón? Plátano Melón es ¿Tú lo conoces? No quiero ni siquiera llamarlo eso, pero sí que ha como liderado un poco el mensaje de se puede hablar de esto sin que sea un puñado de garrulos diciendo estupideces y metiéndole como una capa a todo esto casi de educación sexual, te diría, que ya ha permitido llegar a unas facturaciones siderales. Que no hubiera hecho, porque si tú coges los productos esos, le quitas todo Plátano Melón y lo pones en un catálogo en un Shopify, es que no vendes. Es el mismo producto, literalmente el mismo. O sea, me refiero, no han reinventado los vibradores, que es que ya existían, ¿sabes? Lo que han hecho es meterle encima una serie de cosas que resuenan en chicos y en chicas a la vez, que eso antes no pasaba, para forrarse. O sea, es que de verdad que es fantástico. Bueno, al final es que el branding es sí o sí hay que trabajar, pero hay veces que tienes un proyecto que dices, tío, ¿qué hago con esto? Quiero decir, tu marca es aburrida, tiene que ser difícil transformar. Esto me ha recordado lo que hablas de Plátano Melón, que es un sector bastante complejo en temas ads y temas... Sí. He visto que vosotros habéis llevado, por ejemplo, temas de vapeo, que también son sectores complejos y habéis hecho un crecimiento brutal en ese segmento, que además hay muchísima gente, hay muchísimas tiendas online. Sí. ¿Cómo habéis hecho eso en estos sectores tan, ¿no? que están tan vigilados? Tan críticos. Limitaciones duras. Y ahí empieza a tener como mucha más importancia pues el margen de maniobra que tú puedas tener. Estamos ahora trabajando con un cliente de Airsoft que tampoco se puede anunciar, no puede ser, o sea, aunque no sea normal de verdad, pues ese tipo de cosas claro, te dejan anunciar. Y claro, estás limitado absolutamente para siempre. Pues nada, pues en lo que tú puedas a tirar. Entonces el email no me lo limitan, el SEO no me lo limitan, Claro. La gente sigue haciendo búsquedas de eso, como no hay pay, el SEO casi tiene más que ganar, porque en los primeros resultados no sale nadie para esas keywords que están prohibidas de pago. Claro, es genial. O sea, el SEO al final ahí sí que tiene como muchísimo más escalabilidad en la que suele tener por defecto porque no hay resultados de pago. Más clics en la parte orgánica, ¿no? Como muchísimo más. Si es transaccional, no habrá overview, supongo, tanto. Claro, eso es. De compra. Entonces ahí las tienes. El caso que te comentaba Chris de vapeo, creo que es muy interesante. O sea, ahí aplicasteis, no sé, algún canal específico, fue caso de éxito por algún particular que nos puedas contar. El proyecto de vapeo es de hace unos años, pero sí que recuerdo como un par de cosas importantes. Una, que ya venían también como con una marca importante. Tres cosas. Uno, que venían con una marca importante y al final fue más reordenar la casa que otra cosa. Dos, que ya tenían puntos de venta físico, que eso en online te cambia bastante la historia, la verdad. Porque cuando tú tienes puntos de venta físico, puedes promocionar la parte física y viceversa. O sea, que la parte física también alimenten online. Estamos trabajando ahora con una bombonería, con una tienda de bombones de toda la vida, en plan 100 años en Barcelona. Se hace 2 millones de euros solo en off.
2 tiendas de bombones y estamos ahora, este año, vamos como a arrancar un poco la escalada en digital. Entonces esa parte de .soft también es importante cuando vendes online. Y luego la tercera pata es organizar un poco el catálogo. El mundo del vapeo, uno de los grandes retos es la ingente cantidad de novedades que hay con sabores de repente rarísimos que se unen a un catálogo muchísimo más grande para un cliente que cuando le gustan 2-3 sabores, o sea, no quiere tantos fuegos artificiales. Claro. Entonces, segmentar muy bien el cliente que solo quiere entrar y llevárselo de siempre versus el que viene nuevo o el que quiere jugar es importante. Y también lo tuvimos que hacer versus uno que entraba de cero, de oye, fumo tabaco y pásame al vapeo y no sé de qué va nada. En plan, hay con nicotina, sin nicotina, no sé qué, no sé cuántos. Hay cacharros de 60 euros y cacharros de 300 euros para fumar el mismo vapeo, del que ya era como un experto. Entonces hay ese tipo de cosas entre el tipo de cliente y el tamaño del catálogo. La segmentación es crítica. Brutal. Bueno, y ahora que llega toda esta nueva era IA, que todo el marketing estamos ahí metidos, para mí, siendo un perfil en e-commerce, ¿qué crees? ¿Qué skills valorarías en un perfil de este tipo, ¿no? Un e-commerce manager, ¿qué tiene que tener sí o sí alguien que se quiera formar o que ya esté y tenga que mejorar? Vale, os diría 3. Nunca he visto a una persona que tenga las 3. Creo que en función del e-commerce pues puede necesitar más una que otra y no hace falta tener las 3, pero si yo montara un e-commerce y pudiera buscar a alguien, sería tecnología, negocio y creatividad, con muchísima diferencia. Los he visto de tecnología y negocio, aquí trabaja uno, no tiene la parte de creatividad, los he visto muy creativos y no tienen la parte de negocio, los he visto con tecnología y creatividad y no, o sea, nunca he encontrado las 3 patas del banco y para mí son como muy importantes para esto. Y si no, complementase. Plátano Melón, que hablábamos antes, llega aquí porque quien funda esto tiene mucho más de creatividad que de otra cosa. Claro. Eso se nota luego la marca. Claro. Si ahora montáramos algo y fuéramos los 3 de negocio y tecnología, pues nos faltaría creatividad y ya está. Pero complementar la pata que le pueda faltar a alguien con conocimiento, con práctica o con otra persona que le pueda ayudar, sería crítico, porque creo que necesitan las 3. Magnífico. Para cerrar te voy a preguntar por algo que también a nosotros nos inquieta mucho, dado que estamos entrando en ese sector también, ¿no? Con lo que será Convergiro. En el momento de preguntarte esto todavía estamos programando, estamos trabajando como tal. Ya te lo enseñaré, que es una cosa que tenemos que ir pendiente. Pero quiero preguntarte un poco por tu visión de la búsqueda más conversacional, o sea, de lo que es la llegada de la IA también al mundo del e-commerce y cómo eso también, pues a lo mejor puede inferir o afectar en cómo el usuario realiza búsquedas, o si los prompts a lo mejor crees que pueden tener protagonismo o no, o si es una búsqueda más simplificada. ¿Qué visión tienes de este tipo de búsqueda y de cómo la IA puede afectar a eso en un futuro en las tiendas online? Para mí, el futuro de esto que acabas de comentar va a depender, como de casi todo, de lo mismo, que es si soluciona el problema. O sea, si de verdad yo entro a un e-commerce y tengo una serie de dudas, o esas dudas me las resuelva Tim Romero o el robot de Tim Romero, a mí como cliente en realidad me da igual. Si consigue solucionar el problema, estaremos ok todos. Yo como cliente y vosotros como marca y ya está. El problema es que el mercado necesita soluciones que de verdad resuelvan el problema con eficiencia y con eficacia. Porque lo peor que le puede pasar a un e-commerce es que no le resuelva el problema y encima que no le resuelva el problema sea un robot. Porque tú de la próxima vez dices, yo no quiero más robots. Claro. Si ya me costaba que me lo solucionara una persona, pues imagínate ahora que me lo está resolviendo un robot. Entonces, si el robot me lo soluciona, todos ganamos. Ahora, si el robot no me lo soluciona, yo pierdo mucho más que el robot. Y la próxima vez entro más enfadado. Claro. Ahora lo que quiero es que me atienda alguien de verdad. Eficaz. A ver si yo me acerco de verdad a solucionarlo. Entonces, en todo esto, tanto sin IA como sin IA, pues, o sea, como con IA, al cliente final le va a dar igual. O sea, a alguien que se va a ir a comprar unas zapatillas, le va a dar igual si tiene IA o no IA, ¿vale? Lo que le va a importar es si le solucionas el problema o no se me soluciona el problema. Y el resto, si va con IA o sin IA, eso es el reto de los que estamos detrás. Que tenemos que elegir cuál es la mejor solución y ya está. Buenísimo. Coincido totalmente con ese enfoque. De hecho, estamos trabajando mucho en eso, en toda la parte tecnológica, haciendo muchísimas pruebas, entrenando lenguajes propios. O sea, no usamos API, ChatGPT ni nada por el estilo. Este es un trabajo de muchos meses con ingenieros porque mi punto de partida con ese tipo de producto es exactamente el que has dicho tú. De hecho, es una cosa que le digo mucho al equipo. En plan, esto va a funcionar y va a ser una startup millonaria si simplemente cuando la gente lo use y hable a través de este chat
aumenta la conversión de esta tienda. Además es una cosa que se puede medir hasta cierto punto. Entonces coincido al 1000 por 1000 con ese enfoque y bueno, el futuro dirá, aunque pensamos que la IA en nuestro caso no tiene mucho que decir en esta dirección, pero obviamente dependerá de la eficacia y de cómo se traduce impacto en negocio, básicamente. Totalmente. Y nada, brutal, Jorge, tío, muchísimas gracias por este rato que te hemos secuestrado aquí. Un placer. Hablando. Muchísimas gracias a vosotros. Y nos vemos pronto en la Muy siguiente. bien. Chao. Chao.